Buenos días, hermanos y hermanas, niños y niñas. Viernes 27 de diciembre 2019. Juan es aquel que durante la cena reclinó su cabeza sobre el pecho del Señor. Dichoso el apóstol a quien le fueron revelados los secretos celestiales y que difundió por todo el mundo las palabras de vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida que es eterna y está con el Padre, y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para ustedes estén unidos con nosotros, y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo responsorial responderemos: alégrense, justos con el Señor. Todos, alégrense, justos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodeen el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Todos, alégrense, justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Todos, alégrense, justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense, justos con el Señor, y bendigan su santo nombre. Todos, alégrense, justos con el Señor. Aleluya, aleluya. Señor, Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Aleluya, aleluya, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 20, del 2 al 9. En el primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puestos no
con los lienzos en el suelo, sino doblado en el sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos y hermanas, niños y niñas, en este viernes hermosísimo de el Señor, viernes para ir reflexionando y hacer un buen examen de conciencia, preparándonos para el día del Señor. Recuérdense que hay que irse a confesar. Hoy estamos celebrando, en el día de hoy, la festividad de San Juan Apóstol y Evangelista, hermano de Santiago el Mayor, discípulo amado del Señor, testigo privilegiado de la transfiguración de Cristo y de la oración en Getsemaní. Durante la última cena reclinó su cabeza sobre el pecho del Señor y le fueron revelados los secretos divinos. Jesús les recomendó desde la cruz a su madre y él la recibió en el horizonte de sus cosas propias. Es autor del último evangelio, de 3 cartas y del Apocalipsis. Desterrado la isla de Patmos, en edad avanzada entregó su espíritu al Señor. Y eso es lo que buscamos todos, porque mire, la vida se nos va a ir volando. Los otros días yo tenía 16 años, yo no sé cómo llegué a 47. Y no es que ustedes me hayan preguntado, simplemente es que los días pasan y uno no sabe dónde está en cuanto a la edad se refiere. A veces hasta se nos cae el pelo, a algunos, no a todos. Pero ahí vamos con esa. Bueno, en el caso mío puedo decirle que mi papá desde los 14 ya se le había caído. Y entonces nosotros siempre preocupados porque no se nos cayera y se nos fue cayendo poco a poco. Pero ahí vamos con esa porque qué bueno ver a un señor mayor así sin pelos, porque se le ve todos los pensamientos, ¿no? Y no lo estoy diciendo por nadie en específico, simplemente que el Señor nos va dando, bueno, todo, y hasta también los tiene contados. Y ya después de todas esas gotitas del saber y de mi genealogía principalmente, nosotros vamos directamente a la de Cristo y su Evangelio. En el día de hoy es precioso. Estamos hablando de Juan, que es el discípulo amado. Muchas personas lo miran a él pues como este joven que realmente lo dice la Escritura, el discípulo amado. Y entonces te preguntarás, ¿y por qué él más amado que los demás? Pues se cuenta que era el discípulo más joven. ¿Qué pasa? Que cuanto más joven, ¿verdad? Menos impuro. O sea, era más puro el amor ese que le tiene él a nuestro Señor. Cuando vemos en el Evangelio del día de hoy que salen dos corriendo, van los dos corriendo y vemos que Juan llega primero pues a ser más joven, era más ágil y llegó primero que el viejito Pedro, vamos a decirlo así. Pero ¿qué pasa? Pedro es aquel a quien Jesús le deja encargado la iglesia. Pero Juan respeta eso. En cierta medida se queda en la puerta del sepulcro y no entra. Y Pedro entra en ese momento. Luego el otro entra y él vio y creyó. Una de las cosas que nos dice aquí, que le fueron revelados los secretos celestiales. Al ser revelado a él los secretos celestiales, tenemos que ver de dónde viene Juan. Y Juan era discípulo de Juan el Bautista.
que es otro Juan, que no es el mismo que el evangelista. Y vemos que ya al tú ser discípulo de alguien que ya va anunciando la venida del Señor, que se van preparando, que ya han sido bautizados, nos damos cuenta de que en aquella época todo el mundo andaba buscando de la palabra, cosa que hoy día todo el mundo anda buscando de a qué hora es el juego de baloncesto, a qué hora es el fútbol, a qué hora es el soccer, a qué hora es la novela, a qué hora van a presentar la película esta en tal lugar. Y lo último que hacemos es buscar la palabra, buscar a nuestro Señor, hacer nuestro rosario, hacer nuestro ángelus, hacer la novena a algún santo. Entonces nos vamos como que las prioridades se convierten en otras. En aquel entonces Juan tenía sus prioridades pues ya alineadas con lo que es nuestro Padre Celestial. Por eso vemos que ya él era primero antes discípulo de Juan el Bautista. Y en la primera lectura vemos cómo él nos explica donde esa palabra que han estado esperando se ha hecho vida y esa vida ha venido a ser vida con ellos. Pero si se dan cuenta como Juan lo explica como si fuera este verdadero novio enamorado de nuestro Padre Celestial, de nuestro Jesús, porque de la forma en que él lo explica, entiende totalmente lo que Jesucristo le ha dicho, que es que se amen unos a otros. Hoy día tú dices que se amen unos a otros y hay tantas mentes tan sucias que podrían decir, yo no me voy a meter con otra persona porque eso se ve feo y mire, no me abrace. Y entonces vemos que en verdad de entender la palabra de nuestro Dios, se nos vamos totalmente para otro lado. Y es importante que nosotros abramos nuestro corazón como el Señor nos lo dice, para que realmente, así como lo dice Juan, nosotros nos alegremos y tengamos una alegría plena, una alegría completa. Si no lo hacemos de esa manera, vamos a estar incompletos. Siempre hay que buscar la manera de que tengamos esa alegría plena. Y esa alegría plena es como cuando vino aquel fariseo y le habló a Jesucristo sobre que no importase los diferentes holocaustos que hiciera, sino amaba a su hermano que tenía cerca de él. Y Jesucristo le dijo, pues estás en buen camino. Y así de esa manera nos pasa a nosotros. Podemos estar teniendo, pues, nos fuimos a estudiar, podemos tener nuestras profesiones y podemos pasar, vamos a trabajar y no ayudamos al indigente, no ayudamos al que necesita. Entonces, ¿de qué, como quien dice, solamente lo hiciste para tu propio ego, para ti y no ayudas a otros que lo necesitan? Y de verdad, nosotros, el Señor nos enseña que, pues, con las obras, además de conocer la palabra y llevar el evangelio a los demás, tenemos que ir pues evangelizando este mundo. En el evangelio del día de hoy vemos cómo el joven en aquella época era quien corría más apresurado hacia Jesús. Y en nuestra época vemos cómo el joven corre más apresurado a los juegos, a otras cosas, no van a un libro, sino quieren meter su cabeza al celular, al qué dijo este de mí, al Facebook, al WhatsApp y a todo lo demás. Pero no van buscando cómo podemos conocer más a nuestro Señor. Y es triste, pero vemos cómo en el Evangelio nos enseña que los jóvenes corrían hacia nuestro Dios. Vemos cómo Juan, siendo el discípulo que escribe el Apocalipsis, es un género literario supremo, un género que no se puede realmente analizar como está escrito, porque realmente no es de esa manera el género que él escribió.
Vemos cuando a veces nos sentamos a escribir poemas y podemos escribir cosas preciosas. Vemos que nuestra mente se nos va, el espíritu se mezcla en algún lugar y esas letras entran en tu cabeza y empiezas a escribirlas. De esa manera el Señor le da esos secretos divinos a San Juan Apóstol, y así de esa manera vemos que como él al final escribe el hermoso libro del Apocalipsis, y prácticamente ya sabemos cómo va a terminar toda esta historia, que todavía nosotros somos parte de la historia. Por eso vemos que hay personas que hoy día se consagran al Señor y son arrastrados por la maldad, como vemos en el clero, que arriba allá, que parece que se les han olvidado varias cosas básicas. Cuando Jesús le entrega a Juan a su madre para que así esté al cuidado de ella, como vemos que su madre, cuidando a Jesús por 30 años, no iba a cuidar también de Juan, el discípulo amado. Es algo que realmente vemos que muchas personas se le olvida cuando María entra donde la casa de Isabel y llena a Isabel con el Espíritu Santo sobre el saludo que le da a Isabel, y así de esa manera vemos cómo ellas dos, llenas del Espíritu Santo, tienen un día espectacular, y vemos cómo eso queda relatado en el libro de Lucas, y vemos como hoy día a muchas personas le están faltando el respeto a la madre y empiezan a pensar de que sí, que tal vez tuvo relaciones y demás, y en vez de proteger a María como Juan Apóstol protegió a María, se ponen a hablar de la madre del Señor. Y hay que tener mucho cuenta con eso, porque tenemos que ir a dar cuentas en el cielo algún día delante del Hijo de la Madre. Así que prefiero pues por lo menos decirle a ustedes que si son 1 o 2 personas los que llegan a escuchar este video, que tengamos nuestra vida alineada también y respetemos a la Madre como así San Juan Apóstol la respetó y la cuidó por todos los días antes de que el Padre vino y se la llevara, la subiera al cielo como la subió. Bueno, hermanos y hermanas, niños y niñas, desde Yonkers, New York, le habló Efraín Rodríguez Ortiz. No se olvide de suscribir al canal y darnos un me gusta y compartirlo en sus redes sociales. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.